Vamos a empezar entonces con una oración. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque tú nos permites llegar a este lugar, nos permites estudiar tu palabra y nos permites congregarnos en tu nombre. Gracias por la libertad que tenemos de estudiar tu palabra y rogamos que nos ayudes a aprovechar esta oportunidad y que abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos aprovechar estos momentos, estos tiempos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hemos estado viendo la carta de Juan. Veíamos que la iglesia empezaba a tener problemas, empezaba a haber ha empezado a haber muchos grupos que ya querían meter nuevas técnicas, que querían incorporar a la iglesia otro tipo de forma de culto. Y entonces empezaba ya a cuestionarse si el cristianismo realmente iba a ser algo duradero o iba a ser solo una moda. Ya empezaban varios movimientos a desviarse de la verdad. Los discípulos ya habían muerto, ya nada más quedaba Juan. Y entonces le toca a Juan, antes de irse de este mundo, le toca iniciar lo que es la ortodoxia. Y muchos decían, bueno, ¿qué tiene que decirnos Juan? Si ya hemos escuchado a estos maestros, a estos otros, pues ¿qué es lo que Juan tiene que decir, ¿no? Y es una situación similar a lo que vivimos el día de hoy. Vemos iglesias que se levantan por todos lados, vemos movimientos que se levantan y uno dice, ¿y qué opinará Jesucristo de todo esto, no? Bueno, en ese momento también había esa pregunta. Y entonces Juan, como el último de los testigos oculares, el último de los discípulos vivos, pues lanza estos documentos, primeramente el Evangelio, las cartas y finalmente, sirvió de escriba para que Jesucristo nos diera su opinión de manera directa. ¿Qué opinaba él de la iglesia? Entonces, en esta primera carta veíamos varios temas. Primeramente, veíamos que Juan le escribe esta carta a una audiencia variada. Había personas que conocían la palabra, que ya tenían madurez espiritual, había personas que tenían el ímpetu, la fuerza, las ganas de trabajar, y estaban los recién incorporados. Y Juan le dirige la carta a las tres audiencias, no discrimina. Veíamos que Juan empezaba con la encarnación del Logos y lo importante que es la encarnación del Logos para la iglesia. Y esta misma situación la lleva más allá cuando relaciona no solo el conocimiento de la iglesia, que tiene que estar basado en el Logos, sino que ya lo menciona como un distintivo. Quien no predica que Jesucristo vino en carne es el que está en el error. Ya empieza a marcar su distancia de las demás enseñanzas. Incluso dice que quien no confiesa, quien no predica, quien no habla de que Jesucristo vino en carne, usa la palabra más fuerte que pueda haber, ese tiene el espíritu del anticristo. Entonces, también menciona ese punto de que ya efectivamente, dicen, ustedes conocen, ustedes saben del tema, saben que viene el anticristo, pero no viene solo. El anticristo, el espíritu del anticristo ya está obrando. Y uno de los distintivos es el que no confiesa que Jesucristo vino en carne. Entonces, eso ya era un sello distintivo. Y lo vuelve, y Juan lo viene a citar después en la segunda carta, cuando le escribe, dice que a la señora elegida, y dice a sus hijos, me da mucho gusto saber que tus hijos están en la verdad, me da mucho gusto escuchar esto,
Pero tengan cuidado porque hay personas que no confiesan que Jesucristo vino en carne. Pues es un tema muy recurrente para Juan. Para Juan es muy importante que la iglesia entienda que el Logos, el Verbo, se hizo carne. Es muy importante para Juan este punto. También veíamos que, nos habla de la seguridad de la salvación. Juan nos habla de que permaneciendo y haciendo justicia, amando, todo esto nos da una seguridad de la salvación, nos hace estar confiados, nos hace tener una seguridad que muchos no creían que fuera posible. Había maestros que decían, es que si no tienes el conocimiento que yo tengo, no puedes tener una seguridad de la salvación. Y Juan decía, no, mientras tú permanezcas en Él, tienes esa seguridad. Hablaba también de la vida eterna. Primeramente nos dice que sobre la vida eterna, que quien cree en el nombre del Hijo tiene la vida eterna. Y empieza a hablar de las cuestiones de la fe. Nos dice que la vida eterna es la promesa de Dios. Nos dice que la vida eterna está en el Hijo de Dios, e incluso que la vida eterna es Jesucristo mismo, que Jesucristo mismo es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Nos habló también del Espíritu Santo, esta parte sobrenatural de la iglesia, que estaba ya tan olvidada en estos tiempos. La iglesia empezaba ya a hacer a un lado la guía del Espíritu Santo por escuchar la guía de los hombres, de los estudiados, ¿verdad? De los que traían universidades, de los que traían preparación, ya sea con los fariseos, con los escribas o con los mismos saduceos, que para ese entonces ya habían perdido totalmente su poder, pero les empezaban a dar más prioridad a este tipo de maestros. Entonces, es importante que Juan rescata la visión del Espíritu Santo. Él es el guía, Él es el que debe decirnos a dónde guiar. Y es muy, muy fuerte Juan cuando dice, y tal como Él les enseña, tal como Él les está diciendo, así permanezcan, no se me muevan, no lo diluyan, no lo interpreten, así como se los dice, así háganle caso. Entonces, Juan está poniendo la autoridad del Espíritu Santo por encima de cualquier otro líder que pudiera levantarse, ¿no? Y entonces, aparte del Espíritu Santo, ya pasábamos al capítulo 3, versículo 1, y ya nos empieza a hablar de algo muy interesante. Ahí en la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 1, y él nos dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y sigue diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y sigue diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces en esta parte ya nos menciona dos cosas. Primero, la gracia. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Esto no venía de ninguna ley, no venía de ningún ritual, esto es por pura gracia. Aquí Juan ya nos introduce el tema de una manera muy directa, una consecuencia de la gracia. Pero ya antes nos había hablado de la gracia, ya antes nos había dicho Juan que primeramente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso iba contrario a lo que decían los saduceos, que para que hubiera perdón de pecados necesitabas llevar un sacrificio al templo. Aquí ya no hay ley ceremonial, ya es la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto ya es la gracia. También nos dice que si alguno comete pecado, tenemos un abogado
a Jesucristo el justo. Entonces también ya nos quita la mediación de los sacerdotes, que eran los que estaban del lado de Dios para mediar con los hombres. No, dice Juan, ya tenemos a un mediador mucho más excelente, que es Jesucristo. Él es tu abogado. Ya no necesitas a un sacerdote. Otra vez, la gracia. Luego dice que Jesucristo es la propiciación por todos los pecados. Fíjense, eso solo ocurría una vez al año en la ley, cuando llegaba el día de la liberación, el Yom Kippur. Una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía expiación general por todo Israel. Es decir, que si tú llegabas vivo hasta ese día se perdonaban tus pecados. Si no llegabas vivo, lamentablemente no alcanzabas esta gracia, pero eso ocurría una vez al año en la dispensación de la ley. Aquí nos dice Juan que Jesucristo es la propiciación por todos los pecados. Aquí ya nos habla de la gracia que viene con la muerte de Jesucristo, con el sacrificio de Jesucristo. Así que ya nos había hablado antes de la gracia. También nos dice que los pecados son perdonados por su nombre, ya no por un sacrificio, ya no por una ceremonia, sino por su nombre. Y finalmente vemos nosotros en la segunda carta de Juan, en los versículos, capítulo 1, bueno, nada más tiene un capítulo, los versículos 4 al 6. Fíjense lo que dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y sigue diciendo: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí está el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y sigue diciendo: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como ustedes también oyeron desde el principio. Entonces, y bueno, aquí la parte, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Aquí otra vez Juan recalcando esa parte de que quien no cree o quien no profesa la encarnación del Verbo es el espíritu del error. Pero aquí nos habla de la gracia. ¿Por qué? Porque nos dice que la obediencia es consecuencia lógica de haber recibido la gracia. Aquí nos está diciendo que los hijos de esta persona están sirviendo a Dios de una manera correcta. Dice, están en la verdad, pero es por algo, porque recibieron primeramente ese amor. Reciben el amor, y el amor, la consecuencia es la obediencia. Entonces nos dice, el amor es cumplir los mandamientos, y el mandamiento es andar en amor. Entonces están relacionados los dos. El amor que viene por gracia nos va a hacer que andemos en los mandamientos. El amor es cumplir sus mandamientos, y el mandamiento es que andemos en amor. Entonces están relacionados la obediencia con la gracia. Si recibes la gracia, que es el amor de Dios, vas a obedecer los mandamientos. Y obedecer el mandamiento es andar en ese amor, en esa gracia. Entonces Juan ya nos había hablado anteriormente de lo que es la gracia. Y para hablar de la gracia, pues tenemos que hablar del amor. Ese amor que nos dice ahí en la primera carta de Juan, el versículo 1 del capítulo 3, donde dice que mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor del Padre está ahí, la gracia está en el amor. La gracia es manifestada en el amor. Y entonces, ¿qué anteriormente nos había dicho Juan sobre el amor de Dios? Es el amor que viene de Dios hacia nosotros. ¿Qué nos había dicho? Primeramente nos había dicho que el amor de Dios se perfecciona guardando sus mandamientos, según lo que dice el capítulo 2, versículos 4 al 6. Ahí nos hablaba Juan de
de que este amor se va perfeccionando en nosotros. También nos había dicho que el amor de Dios no está con los que aman al mundo, ¿se acuerdan? Había dicho, no amen al mundo. El mundo como el sistema corrupto que viene desde Babilonia. Y también nos había dicho que el amor de Dios nos hace hijos de Dios, lo que vamos a leer, y también nos dice en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículos 9 y 10. El capítulo 4, versículos 9 al 10. Fíjense lo que dice aquí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego dice el 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez, gracia. El amor de Dios es la gracia. Está manifestado en esa gracia. Entonces, aquí nosotros vemos que el amor de Dios es el origen de todo. No amamos a Dios, más bien Él nos amó a nosotros. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí vemos otra vez, la obediencia es como consecuencia de la gracia. Recibes el amor y entonces amas. Y si amas, permaneces en el mandamiento. Entonces otra vez obediencia y gracia. Otra vez vemos lo mismo. La obediencia es como consecuencia de la gracia. Y ahora, ¿qué nos dice esa gracia? Vamos a ver el versículo 19 del capítulo 4 de Juan. El versículo 19 del capítulo 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra vez vuelve a recalcar esta parte. Amamos a Dios porque Él nos amó. Y recordando lo que le dije, lo que dice en la segunda carta de Juan, el mandamiento es permanecer en el amor. Entonces, si amamos, estamos obedeciendo su mandamiento. Entonces, ¿y por qué nosotros amamos? Porque Él nos amó primero. Es una consecuencia de haber recibido el amor, la obediencia a este amor. Y luego sigue diciendo en el 5:1 de la primera carta de Juan, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Aquí nos vuelve a mencionar la parte de la fe, pero nos menciona que el que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Esto es una parte está muy dirigida a los judíos, porque los judíos decían que ellos amaban a Dios, que ellos amaban al Creador de todas las cosas. Y dice Juan, bueno, si tú realmente amas a Dios, también debes amar a aquel a quien Dios engendró, que es a Jesucristo. Y ahí es donde tenían problemas los judíos, porque decían, no, yo amo a Dios, yo no puedo amar a Jesús, yo amo a Dios. Bueno, pues si amas a Dios, debes amar también a Jesús, porque Él fue engendrado por Dios. Entonces, aquí ya Juan empieza a decirnos que parte de nuestra responsabilidad, de nuestra obediencia, no solo está con el Padre, sino es con el Hijo. Les digo, esto fue una forma de, pues, como aclaración para los judíos, ¿verdad? Los judaizantes, que ellos decían amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, pues si amas a Dios, también debes amar a Jesús. Y luego, más allá, estamos en el 4:19, regresamos al 4:19, y nos sigue diciendo aquí, el 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y sigue diciendo, el 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya empieza a decirlo. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Otra vez esta parte, ¿verdad? El que dice que ama a Dios, pues tiene que demostrarlo amando a sus hermanos. Otra vez la obediencia
como consecuencia. Si tú dices que amas a Dios, bueno, primeramente tú no puedes amar a Dios si Él no te ha amado primero, es lo que dice Juan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si tú no amas, no has recibido el amor de Dios, pues no puedes amar a Dios, menos vas a poder amar a tu hermano. Pero si tú dices haber recibido el amor de Dios, bueno, pues ahora tienes este otro mandamiento: el que dice que ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nos dice en el capítulo 4, ahí un poquito antes del 4 al 8, nos dice que Dios es amor. O sea, Dios no es que Dios tenga amor, es que Dios es el amor. Dios es la expresión del amor. Entonces, si Dios es amor y la manifestación de Dios ha llegado a tu vida, tú debes de manifestar ese amor de una manera natural. Por eso regresamos al 3:11, donde nos decía que el mandamiento antiguo, nos hablaba de un mandamiento antiguo, ¿se acuerdan? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento antiguo, que nos amemos unos a otros. Y lo vuelve a reafirmar en la segunda carta de Juan, como ya lo habíamos leído, en el 1:5. Segunda carta de Juan 1:5, donde dice el apóstol: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí se reafirma este mandamiento. Este es el mandamiento que se recibió de Él, que nos amáramos unos a otros. Y luego Juan nos decía: bueno, ustedes escucharon este mandamiento, pues yo les tengo una nueva aplicación de este mandamiento. Tú escuchaste que nos debemos amar unos a otros. Bueno, ahora yo te digo que el que no ama a su hermano está en tinieblas. El que no ama a su hermano no tiene nada que ver con Dios todavía. Pero yo amo a Dios. Bueno, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, estás en una incongruencia. El que ama a Dios debe amar a su hermano. Veíamos también que amar al prójimo o amar al hermano es andar en luz. Eso ya lo habíamos visto antes. Ahora, ¿qué nos dice el capítulo 3 de la primera carta de Juan? Los versículos 16 al 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice: en esto hemos conocido el amor. Fíjense, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, se sigue diciendo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y sigue diciendo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y termina diciendo en el 19: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, aquí vemos que el amor debe ser de una forma práctica, no nada más de palabra. Sí, es que yo amo a los hermanos, pero cuando los ves en necesidad, ni un dedo mueves por ellos. Dice Juan: no, eso no es congruente. No amemos de palabra. No sean solo palabras, haya hechos de por medio, ¿verdad? Y luego nos sigue diciendo en el capítulo 5, el versículo 3 de la primera carta de Juan. Esta parte es muy importante. Este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí es donde te das cuenta si amas o no a Dios. Porque muchos pueden decir: sí, yo ya amo a Dios, yo amo a Dios. Ok, ¿te cuesta trabajo obedecerlo? Si te cuesta trabajo obedecer a Dios, si sus mandamientos son gravosos, si sus mandamientos es una carga para ti, entonces no estás amando a Dios. Y si no amas a Dios es porque no has recibido ese amor primero de Él. Acuérdese que tú no puedes amar a Dios si Él no te ama primero. Juan lo dice de esta manera: lo amamos porque Él nos amó primero.
Entonces, si no estás teniendo esta parte en tu vida completa, es que me cuesta mucho trabajo. Mira, no me cuesta cantar, no me cuesta ofrendar, pero me cuesta mucho esta parte que dice que hay que amar a los hermanos. Y hay un hermano que me cuesta trabajo. Ok, ¿te cuesta trabajo obedecer a Dios? Entonces tal vez no amas a Dios. Entonces tal vez no has recibido ni siquiera el amor de Dios en tu vida. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque eso sí lo dice Juan de una manera muy explícita. Si regresamos al capítulo 4 y vemos los versículos 11 y 12, vamos a ver otra vez una exposición extendida de esto. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sigue diciendo el 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí es donde vemos que el amor de Dios sí va creciendo, va perfeccionándose, requiere acción de nosotros. El amor de Dios no es nada más como que nos va a dar de repente ganas de hacer todas las cosas de buen modo, ¿no? No, Dios nos va a dar el amor, pero hay que irlo perfeccionando, hay que irlo ejerciendo en nuestra vida, y de esta manera el amor se va perfeccionando. Entonces, ya vamos a empezar a ver que ese amor que empezó como una muestra en la cruz, después ya empieza a ser en nosotros, en nuestra vida y en nuestro trato unos con otros, empieza a ser una ley, una norma, una forma de vida. Ya no es solo un conocimiento de aquel que murió por nosotros, ya empieza a ser una norma en nuestra vida. Y es la norma que nos está guiando. Y entonces, esa norma no solo se ve, como veíamos, en forma práctica a los hermanos, ¿verdad? A los que conocemos. Porque uno puede decir, bueno, sí, los hermanos que conocemos, pues hay que practicar con ellos, sí, pero también hay que estar abiertos a apoyar a los hermanos que también no conocemos. Fíjense lo que dice la tercera carta de Juan. El capítulo, bueno, es un único capítulo, los versículos del 5 al 8. Aquí nos habla de esta carta es dirigida a una persona, pero el tema central es los misioneros. Y fíjense lo que dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ah, caray. A ver, Juan, ¿de qué estás hablando? Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y sigue diciendo, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Ah, entonces son hermanos que vienen de viaje. Y sigue diciendo, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Esto es interesante porque dice que estos hombres salieron por amor a Jesucristo, dice, pero no aceptan nada de los gentiles. Aquí Juan es al parecer de las únicas referencias en donde menciona a los gentiles, no refiriéndose a la iglesia, sino a los de afuera. Dice que no recibieron nada de los gentiles, de los que no recibieron apoyo, es decir, no fueron a pedir apoyo afuera, no fueron a podríamos decir, pedir dinero en la calle. Ay, es que yo necesito dinero, apóyenme porque voy a hacer un viaje. Eso era común, no estamos diciendo nada extraordinario. En ese tiempo, hacer un viaje era muy costoso. No todos lo podían hacer. Y era muy común ver en las calles personas pidiendo apoyo porque necesitaban hacer un viaje. Es que necesito ir a ver a mi papá. Es que me está pidiendo que vaya a mi tierra para verlo de un testamento. Es que tengo que... Y estaban lejos de su tierra. Era muy común ver en las calles, ver personas pidiendo apoyo para hacer un viaje. Bueno, Juan dice, estos hermanos no lo están haciendo.
Ellos están confiando en Dios y en el amor que hay en su iglesia, fíjense. Porque ellos salieron por amor de Él sin aceptar nada de los gentiles, sigue diciendo. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Fíjense, debemos acoger a tales personas. Entonces, este amor ya no es solamente local, ¿verdad? Porque podemos decir, sí, nos llevamos muy bien nosotros aquí, pero como que ya con la iglesia de allá, pues como que ya no tanto. Es que la iglesia de este otro lugar como que no nos entendemos. No, y luego vienen los misioneros, y quién sabe, luego somos medio diótrefes, ¿verdad? Ahí vemos en la tercera carta de Juan, Diótrefes era una persona que no le gustaba apoyar a los misioneros y que no permitía que la iglesia apoyara a los misioneros y los corría de la iglesia. Les decía vividores, les decía que es que estos nada más están aprovechándose. ¿Cómo sabemos que realmente están sirviendo a Dios, verdad? Entonces, a veces somos así, ¿verdad? Medio diótrefes y no queremos apoyar. Y Juan dice, no, permanecemos en la verdad si apoyamos a estos hombres. Y hasta dice, debemos acogerlos. Fíjense cómo es la iglesia, ¿no? La iglesia debe acoger a los que están en la obra. Aunque no los conoce, dice, a los desconocidos, sí, a los desconocidos. A los desconocidos también. Entonces el amor de Dios va más allá de una congregación. Va mucho más allá, incluso a los que no conocemos. Entonces, es muy importante, muy interesante cómo Juan habla de esto. Y entonces, cuando hablamos del amor, estamos en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Pues entonces, de una manera, pues, lógica, llegamos a la contraparte. Si estamos hablando de que el amor a Dios es amar a los demás, es amar al prójimo, bueno, entonces ya empezamos a la otra parte. Vamos al capítulo 4, al versículo 4 del capítulo 3. El versículo 4 nos dice así, 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Está hablando del amor Juan y de repente mete el tema del pecado. El que comete pecado infringe también la ley. Esto también es una forma, está dirigido más hacia los judíos, porque ellos decían que guardaban la ley. Incluso criticaban a la iglesia, a los que no se circuncidaban y no seguían las fiestas, porque decían, es que ustedes no guardan la ley. Sí, decía Juan, pues si tú cometes pecado, estás infringiendo la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí ya Juan nos da una definición corta de pecado, lo que es el pecado, lo que Dios considera pecado, una infracción de la ley. Y les digo, esto va más dirigido hacia ellos porque ellos se jactaban de que estaban cumpliendo todos los mandamientos que la iglesia supuestamente no cumplía. Pues Juan dice, pues si tú estás en pecado, estás infringiendo la ley. El pecado es infracción de la ley. Ya antes nos había dicho Juan que todos tenemos pecado, que la iglesia no es un organismo que se siente perfecto, que actúa como si fuera perfecto. No, la iglesia es un organismo consciente de que el pecado está en ellos. Ya nos había dicho Juan, si dices que no tienes pecado, te engañas, sí, porque el pecado está en nosotros. La iglesia está consciente de eso y actúa con esa conciencia. También nos había dicho con respecto al pecado que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Es decir, cuando hay una comunión en luz, cuando todos estamos de una manera conviviendo transparentemente y tenemos la confianza de decirle a nuestro hermano, oye, esto como que no me pareció, esto que hiciste como que no me pareció justo. Si tenemos esa confianza, si sabemos que nuestro hermano no se va a enojar
Y no nos va a decir, ay, pues, ¿qué andas de chismoso? Vete para otro lado, ¿no? O ve hacia otro lado, no me mires a mí. O el clásico, no me mires a mí, mira a Cristo. No. Aquí no se vale eso. Si estamos en luz y tenemos comunión unos con otros, debe haber confesión. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí vemos que el pecado está en la iglesia. Veíamos que no de una manera consciente, sino de una manera por hierro, una manera en que el pecado se comete a veces por minimizar, a veces por una mala interpretación, por ignorancia o incluso por una compañía, una mala compañía. ¿Sí? Ese es el pecado que hay en la iglesia. Y entonces nos sigue diciendo que ese pecado, según lo que nos dice en el capítulo 2, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. El objetivo de la iglesia es no cometer estos pecados. No es justificarse de que pues todo el mundo peca, todos somos pecadores, sí, pero el objetivo es no serlo. El objetivo es no caer en ese pecado. Y entonces ya empezamos a ver cosas que a algunos como que no les gusta, ¿verdad? Como que les retuerce un poco por dentro, se les retuercen las entrañas cuando leen esto. Fíjense lo que dice el capítulo 3, versículos del 6 al 10. 3 del 6 al 10 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. Y sigue diciendo: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y sigue diciendo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta parte es muy importante, porque sí nos está diciendo que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, no para que sigamos o continuemos con sus obras. Acuérdense que en la ley, cuando estaban bajo la ley, no eran perfectos delante de Dios, estaban cayendo constantemente. Pero ya en la nueva dispensación, que es la gracia, ya está el Espíritu Santo y ya nos puede apartar del pecado. Entonces dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para que no se continúe esta práctica en el pueblo de Dios, para que no se continúen las obras del diablo. Y sigue diciendo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces aquí uno dice: a ver, Juan, acabas de decir que si decimos que no tenemos pecado estamos mal, y aquí nos estás diciendo que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Muchos ven incongruencias aquí. Pues no, lo que vemos es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque tiene las herramientas para vencer el pecado. Porque el Espíritu Santo nos dice ahí en Romanos, nos decía en Romanos 8, que si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Es decir, el Espíritu sí puede hacer morir las obras de la carne, la ley no. Los sacrificios y las ceremonias del Antiguo Testamento no hacían morir la carne, pero el Espíritu sí puede hacer morir las obras de la carne. Él sí lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la visión de la iglesia? Desde una perspectiva donde el pecado está en nosotros, es avanzar hacia esto. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. En otras palabras, no lo deja pecar. No puedes pecar a gusto, te sientes incómodo. Esa es la simiente de Dios, que no te deja. Ahora aquí Juan pone una palabrita: no practica el pecado. Esta palabra es muy importante, porque cuando hablamos de una práctica hablamos de algo continuo, constante, habitual.
¿Y qué es lo habitual en la vida de un cristiano? Pues el pecado definitivamente no. Debe ser la justicia. Lo habitual en el cristiano debe ser la justicia. Si lo habitual es el pecado, entonces esta persona no ha nacido de nuevo o está en apostasía. Eso es muy importante. ¿Hacia dónde está dirigida nuestra vida? ¿Qué es lo que está de continuo, de constante y de nuestro estado normal? ¿El pecado o la justicia? Aquí otra vez los contrastes, luz, tinieblas. ¿Qué es lo que hay más en tu vida? ¿Estás practicando el pecado? Entonces la simiente de Dios no te hace sentir incómodo. La simiente de Dios no te deja ver que estás mal. Entonces tal vez no tienes la simiente de Dios. Aquí vemos a Juan de una manera muy directa. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, la simiente de Dios no lo deja pecar a gusto. Y dice, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Por eso el pecado que hay en la iglesia es el pecado de hierro, no el pecado consciente, que más adelante muchos lo consideran que ese es el pecado de muerte, el pecado que es completamente planeado, consciente e intencional. Ese para muchos es el que dicen que es el pecado de muerte, que más adelante lo dice. Entonces, los que son nacidos de Dios se deben abstener de practicar, de tener esta práctica en sus vidas. Nos vuelve a decir en el capítulo 5, el versículos 16 al 18. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aquí es la parte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida, sigue diciendo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, y sigue diciendo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, no practica, no es una práctica. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí otra vez regresamos al ejemplo de Caín. Caín, cuando antes de cometer ese crimen, él quiso, digamos, hacer algo bien, quiso meter una ceremonia, ofrecer un sacrificio a Dios. Pero Dios no vio bien a Caín. Caín tenía un problema. Y Juan mismo lo menciona ahí. ¿Por qué mató a su hermano? Porque era malo, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Caín ya tenía el mal y Dios le advirtió, mira, yo veo esto en ti. Si no haces bien, el pecado está a la puerta y te codicia. Y tú debes dominarlo. Pero si tú le das entrada, entonces ya tienes algo más. ¿Qué es lo que dice aquí? El maligno no le toca. Cuando no estamos en una comunión, en una cercanía con Dios, aquí dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Estamos guardados mientras estamos permaneciendo en Él. Pero cuando no sucede eso, cuando nos alejamos, ya no hay esta garantía. Y aquí dice, y el maligno no le toca. Pero si no estás guardado, entonces pasa lo contrario, el maligno sí te toca. Y entonces dices, ay, es que ¿por qué tengo estos deseos? Pues hay que ver cómo andas en tu situación con Dios. ¿Estás permaneciendo o ya dejaste de permanecer y te saliste? Si ya no estás permaneciendo en Él, ya no te está guardando Dios, ya no estás siendo guardado. Entonces esto es muy importante, lo que Juan nos está diciendo. Dice aquí también en el versículo, estamos en el capítulo 3, regresamos al capítulo 3 y vamos a ver del 10 al 15. Aquí nos dice algo interesante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense, luz, oscuridad. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
siempre recalcando esto, no ama a su hermano, sigue diciendo. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sigue diciendo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si sus obras eran malas, aquí ya nos está dando una pauta. Las obras de Caín de continuo eran malas. ¿Qué pasa cuando de continuo haces el mal? Pues ya Dios ya no te está guardando. Entonces el maligno sí te toca. Y si te toca el maligno, terminas haciendo cosas peores todavía, injusticias peores, al grado de que Caín llegó a matar a su propio hermano. Hasta ese punto lo lleva a hacerle caso al maligno. Entonces, ¿por qué lo mató? Dice, ¿por qué lo mató? Pues porque de continuo sus obras eran malas. Y como eran malas, fue cada vez empeorando. Acuérdense que si bien el amor de Dios se perfecciona, también se perfecciona la maldad, también se perfecciona el odio, también se perfecciona la injusticia. Si tú estás practicando la injusticia, te estás haciendo experto y estás perfeccionando la injusticia. Y lo peor es que la injusticia no tiene límites. A Caín lo llevó a matar a su propio hermano. La injusticia no tiene límites. Entonces dice aquí, no caigas en este error. Sigue diciendo el 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Otra vez, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y sigue diciendo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjense, aquí está el que tiene, aquí dice, el que aborrece a su hermano. Ya no es el que no ama, el que lo aborrece. Para Dios ya es un homicida, porque así empezó Caín. Ya es un homicida. Y lo peor, saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Es decir, aquí tenemos un problema con los que piensan que la salvación no se pierde. Bueno, aquí dice, si tú sigues aborreciendo a tu hermano, no tienes vida eterna permanente. No es seguro, no tienes asegurada la vida eterna. El que aborrece a su hermano no solo es homicida, si está en la luz, la vida eterna no es permanente en él. Bueno, eso es tremendo, porque aquí ya nos habla de algo fuerte, que es la salvación. Vamos al 5, al capítulo 5, versículos 4 al 5. Dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que sí se puede vencer al mundo, sí se puede, pero se necesita algo. ¿Y qué es ese algo que se necesita? Dice, la fe. La fe. Esa es la victoria que vence al mundo. No son las ceremonias, tampoco es tu fuerza de voluntad. Si confías en tu fuerza de voluntad para vencer al mundo, no es por ahí, te vas a llevar una decepción. Tampoco es las amistades, ¿verdad? Porque dicen, pues, si te juntas con buenas personas vas a ser bueno. No, eso no te va a ayudar a vencer al mundo. Las buenas amistades tampoco. ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Cuál es la victoria final contra el mundo? Es la fe. Y Juan nos habla mucho sobre la fe. Juan es una persona que rescata esta parte de la fe porque ya se estaba malinterpretando. Y bueno, pues vamos a tener que dejarle aquí. Esta parte de la fe es muy importante. Lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, porque es una parte muy importante. La fe. Ok, sí, el mandamiento del amor. Bueno, sí, permanecer en el amor.
Bueno, sí, la gracia. Pero acuérdense que todo esto se activa con una cosa, que es la fe. Acuérdense que la gracia se activa por la fe. Entonces es muy importante saber qué dice Juan de la fe. Porque acuérdense que es el último discípulo que le tocó ver todo lo que se convirtieron las doctrinas, en cómo se pervirtieron las doctrinas, y él le toca rescatar la ortodoxia. Entonces, ¿qué dice Juan de la fe? Eso es muy importante, porque con esto va a cerrar todo el mensaje. Si entendemos la fe, tenemos la gracia. Si tenemos la gracia, tenemos el amor. Y si tenemos el amor de Dios, tenemos el amor al prójimo. ¿Sí? Sí, entonces, pues vamos a terminar con una oración de gratitud y pidiendo que nos ayude Dios a entender esta parte, sobre todo la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Perfeccionar el amor. Si el amor ya está en nosotros, es nuestra responsabilidad perfeccionar. Dios, en esta hora queremos darte gracias porque tú nos permites entender, nos permites estudiar estos temas, nos permites hablar de tu palabra sin problemas, con toda libertad. Queremos aprovechar eso, Señor. Ayúdanos a entender este mensaje, ayúdanos a entender nuestro lugar, nuestra responsabilidad, para que en todo seas tú glorificado y que esta iglesia, Señor, esta iglesia que tú pusiste en el mundo, realmente lleve tu nombre a todo el mundo, a toda la tierra conocida, que cada habitante pueda conocer no la iglesia metodista, sino la iglesia que tú has dejado, Señor, la iglesia del Dios viviente. Que la gente pueda ver en nosotros, Señor, que tú estás entre nosotros. Que la gente pueda sentir a través de nosotros el amor que tú tienes, que pueda experimentarlo, Señor. Ayúdenos a entender y a llevar a cabo nuestra responsabilidad como iglesia. Y gracias porque nos dejas escuchar esto en estos momentos, Señor, cuando tú necesitas, cuando tú quieres que tu iglesia se levante. Aquí estamos, Señor, úsanos a nosotros. Aquí estamos, Señor, para que nos lleves como obreros a tu mies. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.